Esa sí que es incómoda. La chance me cuesta la chamba. Atrévete a cuestionar y a cuestionarte. Vale la pena. Bienvenidos a 50 Chinos. Hola a todos, bienvenidos al segundo capítulo de 50 Chinos. Hoy estoy aquí con un invitado súper especial, a quien en lo personal estimo muchísimo y admiro todavía más. Él es una persona con la que tuve la oportunidad de coincidir en su momento en la Ibero, en el Consejo de Presidentes y Sociedades de Alumnos, mejor conocido como COPSA, cuando la verdad los dos éramos unos jóvenes llenos de ilusiones y sueños por cambiar México y el mundo. Y la verdad, si me lo preguntan, yo siempre se lo he dicho, él es una de las personas que yo estoy convencida que sí va a llegar algún día a revolucionarlo todo. Así que, pues bueno, se los presento formalmente. Él es Pedro Casas. Pedro, bienvenido. Gracias por estar aquí. Gracias, China. Y yo creo que seguimos siendo jóvenes como una de transformar el mundo. Totalmente de acuerdo. Oye, Pedro, pues bueno, primero que nada, y digo, la gente ya se podrá como dar una idea de qué va el tema y pues bueno, por lo mismo me gustaría que tú les contaras a las personas que nos están escuchando o viendo quién eres tú, ¿no? O sea, que nos platiques de qué va pues tu camino profesional, qué has hecho y pues obviamente eso ya hará sentido de por qué tú eres el invitado de hoy. Bien. Soy de formación economista de la Ibero. Estudié también un diplomado en Historia de la Filosofía en la Ibero, una maestría en Políticas de Desarrollo Internacional en Georgetown University, siempre universidades jesuitas, que algo de eso podemos hablar. Pero profesionalmente siempre he estado trabajando en cámaras empresariales. Cuando salí de la Ibero estuve en el CCE, en el Consejo Coordinador Empresarial, y ahí yo era el coordinador de asuntos internacionales y me tocó hace 8 años más o menos estar ahí justo en la coordinación del cuarto de junto, que es el mecanismo para las consultas del sector privado y sector público en la renegociación del Telecan, ahora Temec. Ok. ¿No? Viví en Washington, estuve trabajando en la US Mexico Foundation también como director de investigación y políticas públicas, y pues ahora soy el director general y vicepresidente ejecutivo de la American Chamber of Commerce de México. Ok, increíble. ¿Y la American Chamber of Commerce, para quien no lo tenga muy claro, qué hace o qué se dedica? La American Chamber somos una cámara que lleva existiendo en México. Este año cumplimos 108 años. Wow. Fundación el mismo año que la Constitución Mexicana, 1917. Y básicamente la chamba de la Chamber, que por cierto, de ahí es donde viene la palabra, que no sé si lo sepas. A ver. Nosotros los mexicanos le decimos chamba al trabajo, porque desde hace 100 años la American Chamber era muy famosa por su bolsa de trabajo, ¿no? Grandes empresas americanas que siempre han dado millones de empleos en México. La gente solía, en aquellas épocas, en las oficinas que están en el centro de la Ciudad de México, iban y se formaban para buscar trabajo. Y entonces la gente, conforme fue evolucionando la palabra, cuando iban a buscar trabajo, decían, voy a la Chamber. Y entonces, fast forward, 100 años después, la Cámara básicamente sigue impulsando la relación comercial entre México y Estados Unidos, da empleos aquí en México, representa hoy en día a 1,400 empresas de origen americano, pero también mexicanas que están conectadas a la cadena de valor entre México y Estados Unidos. Y entonces lo que hacemos aquí es conectar entre empresas, compartir mejores prácticas, también entender cuál es el ecosistema de políticas públicas en los que las empresas operan, y entonces hacer recomendaciones a los gobiernos de ambos países para que pueda haber mayor inversión, mayor empleo, etcétera, etcétera, etcétera. Buenísimo. Entonces, muy resumido, va por ahí. Ok, ¿y a ti qué es lo personal más te apasiona de trabajar ahí? Pues mira, al ser una cámara que tiene esa magnitud, ¿no? O sea, las empresas que están dentro de la cámara generan más o menos entre una quinta y una cuarta parte del PIB de México, ¿no? Y emplean a 10 millones de personas. Entonces, naturalmente la cámara pues te da mucha oportunidad de incidir en un montón de cosas, ¿no? Claro. Pero principalmente a mí me gustan mucho 2 cosas. Uno, pues estar liderando una comunidad, porque finalmente las empresas pues son personas que están trabajando en instituciones, ¿no? Y entonces nosotros estamos generando los eventos, las estructuras para que haya una comunidad de personas que están en su día a día tratando de generar un mejor país, ¿no?
Entonces, en sus respectivas industrias. Entonces, ser parte de esa comunidad y estar promoviéndola me interesa mucho y me hace muy feliz. Pero la segunda es que al tener esa marca tan importante, pues naturalmente te pone en mesas y en espacios donde lo que tu comunidad opina, dice, analiza, genera datos y propone, pues tiende a ser escuchado, justo por esa magnitud, ¿no? Entonces, es un espacio muy bonito para proponer, como dijiste preciosamente en tu introducción, pues iniciativas para cambiar México, para mejorar nuestro país, para crear un entorno donde pueda haber, como ya te dije, más oportunidades para los mexicanos. Entonces, estar ahí sentado liderando eso me vuelve loco, me fascina y me hace muy feliz. Claro, ya ven, Pedro algún día va a cambiar el mundo. Oye, pues, ya digamos, teniendo un poquito de contexto de Pedro, y ahora sí nos vamos a adentrar al tema de hoy. La verdad es que justo platicando con Pedro un poquito de este tema y de cuando le hice esta invitación, pues le contaba que al final, bueno, todo viene obviamente y nace de esta inquietud mía de, pues, darme cuenta al final que con el cambio pues de año, con el inicio de este 2025, venía también el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, algo que pues obviamente ya lleva unos meses pues causando revuelo, dando de qué hablar y pues también generando algunas inquietudes e incertidumbres, o al menos eso es lo que la pues agenda de los medios y opinión pública ha dicho. Entonces, pues bueno, mi primera pregunta realmente va un poquito por ahí. Quiero preguntarte, Pedro, ¿cómo percibes tú que recibe México pues este regreso justo de Trump al poder en 2025? O sea, no sé si digamos como que lo veas, o sea, como con esa incertidumbre, o más bien no, o sea, a lo mejor también, y lo pensaba, puede ser que haya un poco de calma en términos de, pues, Donald Trump ya estuvo en el poder, a lo mejor, no sé, viendo que habló mucho en su momento y tampoco hizo tantísimo en términos de, pues, de las amenazas que aventó para México, a lo mejor eso les pudiera causar más calma. ¿Cómo lo ves? Sí, te diría que es un poquito de las dos cosas. Sin duda, no solo Donald Trump, pero en el mundo, y creo que tenemos que entender esta parte, tenemos que hacer las paces con la incertidumbre, porque va a ser ya la regla del juego por los siguientes años. Entonces, ese es el punto número uno. Pero punto número dos, yo creo que México recibe a un Trump 2.0 mucho más preparado que hace 8 años. ¿No? O sea, ya tuvimos que trabajar con él durante 4 años, la primera vez, ya lo conocimos, ya sabemos cómo trabaja. No con esto quiero decir que sea lo mismo Donald Trump 2.0 que el primero. Va a haber cambios, va a ser distinto, son condiciones totalmente distintas. Esta vez ya no se puede reelegir, entonces de cierto modo digamos que no tiene mucho que perder, no tiene que estar peleando por ciertos votos que lo vayan a hacer ganar. Naturalmente sí querría que su partido quedara en el poder, pero él ya no tiene mucho que perder. Al mismo tiempo conoce mejor el sistema. La primera vez como que estaba descifrando, recuerdo que Donald Trump no es un político de carrera, es un empresario, estrella de televisión, entre muchas otras cosas. Entonces, sí, mucha incertidumbre, y ahorita platicamos un poquito más de eso, pero también más preparados. Es el mismo equipo de gobierno que le tocó la colita al final de la administración de Donald Trump con López Obrador. Digamos, en ese momento nuestro canciller era Marcelo Ebrard, hoy es nuestro secretario de Economía, y mucho del equipo, Roberto Velasco, también en ese momento era lo equivalente al subsecretario para América del Norte en la Cancillería, hoy sigue en la misma posición. Entonces, yo creo que sí hay mucho mayor camino recorrido y vamos a ser mucho más hábiles, vamos a estar más preparados para combatir la incertidumbre. Ok, perfecto. Y a ver, a mí algo que justo también me generaba como mucha duda en este tema es cómo nos afecta en un modo como mucho más directo, ¿no? Sí. O sea, al final, como mexicano que gana Trump y ahora qué pasa, y pues un poco le pasaba a Pedro un poco algunas de las notas que tenía para hoy, pues venía esta parte de, a decirlo es un poco tramposo, o sea, cómo le afecta a México porque es muy amplio,
¿no? Y estaría pues incluso mal, digamos, decirlo de un modo tan general, porque a ver, en México, y tú lo sabes más que nadie, Pedro, caben muchos Méxicos, ¿no? Entonces tenemos a un México al que a lo mejor le va a afectar de una manera y a otro que le va a afectar de otra. Hay un México que está preocupado por cosas como si va a ser más fácil el trámite de la visa, ¿no? O sea, por ejemplo, no sé, alguna cosa de ese tipo, pero hay otro México completamente distinto que su principal preocupación es voy a poder cruzar la frontera, voy a poder vivir mi sueño americano. O sea, en ese sentido, ¿cómo podrías de algún modo intentar resumir cómo nos va a afectar más en la cotidianidad al mexicano? Sí. Mira, China, a ver, la relación entre México y Estados Unidos es una de las relaciones entre países más profunda que existe en el mundo. Okay. Y multivariable además, ¿no? Y me podría ir por un montón de avenidas para tratar de contestar esta pregunta, pero vamos a tratar de como resumir las más importantes, ¿no? Empezando por la parte social. Okay. O sea, tenemos casi 40 millones de mexicanos viviendo en Estados Unidos. Estadísticamente, eso hace que en promedio 1 de cada 3 personas en México tiene algún familiar, primo, conocido viviendo allá, ¿no? Punto número 1. Yo, mi hermana vivía en Los Ángeles hace unos años, yo vivía en Estados Unidos hace unos años, y eso hacía que la mitad de mi familia, de mis hermanos, estuviera viviendo en Estados Unidos en cierto momento del tiempo, ¿no? Y eso se puede repetir, digo, quien no esté escuchando, pregúnteselo, ¿no? A ver, tengo un primo, tengo un amigo, y seguramente les firmo que la inmensa mayoría va a decir sí. Entonces, eso es un factor importante a considerar. 2, la parte económica. Somos los socios comerciales más importantes y que más comercian, no solo en el mundo actual, sino en la historia de la humanidad. Nunca ha habido 2 países que comercien tanto como México y Estados Unidos, ¿no? Wow. Estamos hablando de casi 800 mil millones de dólares de comercio al año, ¿no? Que son cifras que digo, uno ni siquiera entiende la magnitud de lo que eso es, ¿no? Son 100 millones de dólares por hora. Es inmenso, ¿no? Políticamente, un poco lo mismo, ¿no? La historia de México y Estados Unidos siempre se dicta exactamente por esa misma magnitud, pues afecta mucho lo que haga Estados Unidos, también a la política de México. Entonces, todo eso, bajándolo a super nivel de calle, ¿qué quiere decir? A ver, no le vamos a hacer promoción a ninguna marca, ¿no? Pero hoy lo primero que la China amablemente me dio de desayunar, es un café de Estados Unidos. Tampoco vamos a hacer promoción a nada, pero estamos grabando con un artefacto de Estados Unidos. Mi reloj es de una marca de Estados Unidos. Probablemente si nos echamos un cereal al rato va a ser de una marca de Estados Unidos. Yo llegué aquí a través de una plataforma digital hecha en Estados Unidos. Y así, si nos ponemos a reflexionar, la cantidad de cosas que consumimos que están o hechas en Estados Unidos o en los 2 países de manera conjunta, o una marca o una inversión de Estados Unidos es enorme, ¿no? Entonces, sí, Donald Trump, y una de las cosas que le preocupan a mucha gente es empieza a imponer tarifas, ¿no? Bueno, pues, ¿qué quiere decir? Si hoy en tu día llevamos 2 horas de día y ya mencioné cuando menos 5 o 6 productos hechos a través de la relación bilateral, pues empieza a haber probablemente un impacto en precios. Claro. Se puede empezar a complicar esa relación tan integrada económicamente. Entonces, esa es como una primera cosa que deberíamos estar diciendo, ¿me debería importar esto que está diciendo este señor de acá arriba? Probablemente sí. Si nos regresamos a la parte social, ¿no? Donald Trump, otra de las cosas que ha dicho es las deportaciones masivas, ¿no? Sí. Y él habla de millones de personas. Entonces, imagínense que de repente empieza a mandar a México de nuevo a millones de personas. Y decimos, bueno, a ver, ¿dónde potencialmente, de dónde van a venir y de dónde son, ¿no? Tenemos grandes comunidades mexicanas en Los Ángeles, en Chicago, en Nueva York. Muchas de esas comunidades vienen principalmente de Puebla, de Michoacán, de Oaxaca. Cada uno de esos 3 estados estamos hablando de millones de personas que están allá. O sea, estamos hablando de casi poblaciones que representarían la magnitud de ese estado, pero viviendo allá. Entonces imagínate que de repente regresen y ahora decimos, bueno, pues vamos a tener 2 millones más de
PIPOPES, el buen acrónimo PIPOPES sin ningún sentido, poblanos perfectos. O vamos a tener ahora de repente quién sabe cuántos más michoacanos o más oaxaqueños de regreso. Entonces, vamos a entrar como en una dinámica de, bueno, pues se va a apretar probablemente el mercado laboral, probablemente vaya a haber algo de desempleo que vamos a tener que entender cómo lo vamos a reorientar aquí en el país. Y ni se diga la increíble amenaza que puede haber en violaciones de derechos humanos, de nuestros connacionales, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Hace 8 años también Donald Trump dijo, se para mucho, como tú decías, el tema de las visas, ¿no? O sea, yo me acuerdo hace 8 años, el conseguir una visa se volvía muy difícil, complicado, ¿no? Y entonces, teniendo de nuevo una frontera tan transitada, miles de millones de personas cruzándola a lo largo del año, pues también te empieza a impactar, ¿no? El decir, bueno, ahora conseguir la visa va a ser un poco más difícil, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que con eso doy 2, 3 ideas de por qué nos debería estar interesando en nuestro día a día el qué va a pasar en Estados Unidos y con Donald Trump. Claro, buenísimo. Entre otros. Oye, y a ver, y ahora, digo, ya abordaste algunas de las cosas quizá en esta respuesta, pero más a nivel país, ya no tanto ciudadano mexicano, ¿no? A México sí que le debería estar ahorita preocupando y también que le debería estar dando como paz de algún modo con esta nueva administración, ¿no? Justo, bueno, de lo que yo primero pienso con esta pregunta es obviamente la cuestión de migración que tú decías, que justo Pedro amablemente me compartió como un reporte, un estudio que está muy bueno, y sea que se estima que en esta administración haya más de 5 millones de personas deportadas, lo cual me pareció brutal. Que luego es chistoso, ya lo abordaremos más adelante, pero como luego, como que tenemos esta noción de que hay otros presidentes como Obama, no sé, que a lo mejor no causaron tanto revuelo porque no lo dijeron tan directo, pero que al final deportaron a muchísima gente, y aquí tenemos como, no, Trump es el villano, digo, no lo sé. Pero bueno, para no desviarme demasiado, ¿tú dónde crees que deberían estarse yendo quizás los titulares en ese sentido en México en cuestión de país, a nivel gobierno? ¿Qué nos debería estar preocupando y qué nos debería estar calmando también de esta administración? Mira, Donald Trump llega con 3 prioridades clave, ¿no? Y probablemente en el siguiente orden, tal cual. Seguridad, principalmente el tráfico de fentanilo y otras drogas. 2, migración y deportaciones y la frontera. Y 3, la parte comercial, ¿no? Entonces, Donald Trump llega y dice, en esas 3 hay como 3 grandes narrativas. Una, vamos a declarar a los cárteles como organizaciones terroristas. En la parte de migración, vamos a hacer deportaciones masivas, quién sabe cuántos millones. Y en la parte comercial, vamos a imponer tarifas, aranceles y vamos a tratar de castigar a la gente con la que tiene déficit nosotros, ¿no? Entonces, son 3, ya nada más esas 3 cosas son preocupantes y nos tienen que hacer reflexionar cómo atenderlas. 1, la parte de seguridad. Si los cárteles se vuelven organizaciones terroristas, declaradas organizaciones terroristas, lo que eso quiere decir en la práctica es que en Estados Unidos quien es responsable de atender esa parte de la política deja de ser la DEA y la CIA y pasa a ser el Departamento de Defensa, o sea, los militares. Y la verdad es que no es lo mismo trabajar con organismos de inteligencia que trabajar con militares. Son approaches, acercamientos al tema totalmente distintos, nunca antes visto en la relación bilateral entre México y Estados Unidos, y eso a ambas administraciones nos debería tener como alertas a cómo resolver esos temas, ¿no? Porque además hay experiencias en otros países cuando Estados Unidos interviene de manera militar o los militares son los responsables, no siempre suele el resultado ser el mejor, ¿no? En las deportaciones masivas, un poquito ya lo hablaba, pero creo que ahí hay un espacio bien interesante para que México trate y logre, ojalá, abordar el problema de una manera más sofisticada, articulada y que convierta esto en una oportunidad. Entonces, tú ahorita lo ves y dices, deportaciones masivas, te imaginas así como familias divididas, cruzando el desierto, mandados en camiones, en aviones, y una catástrofe, ¿no?
Sin embargo, tenemos una red consular con 50 y tantos consulados en Estados Unidos. Es la red consular más grande también del mundo. Okay. ¿No? Entonces, tenemos a mucho personal de gobierno mexicano en Estados Unidos y podríamos llegar a negociar, de cierto modo, una repatriación ordenada. En el sentido de decir, a ver, hagamos un mapeo de dónde están todos aquellos mexicanos que cruzaron la frontera de manera ilegal. ¿En qué ciudades están? ¿Qué habilidades tienen? ¿De dónde son? Y si de repente nosotros podemos articular un retorno de mexicanos a espacios en donde, por ejemplo, el sector privado, de la mano con el gobierno, pudiera empezar a generar un sistema de empleabilidad mucho más eficiente. Okay. En aquellos lugares donde, por ejemplo, no hay mano de obra y que al mismo tiempo hay mucho interés del gobierno, ¿no? Digamos, el interoceánico. Sí. O todo el desarrollo del sur-sureste. Dices, oye, bueno, ¿qué pasaría si estos millones de oaxaqueños que se fueron allá naturalmente deberían de hablar inglés, que es una de las habilidades que muchas de las empresas que vienen a invertir a México de repente ven como una carencia dentro del capital humano mexicano? Pues hay un gran potencial de crecimiento, pero entonces hay que tratar de convertir la crisis en oportunidad. Sí, claro. Y la parte última de las tarifas, curiosamente, China, yo creo que también hay una oportunidad interesante para México. Donald Trump ha dicho que va a imponer 25% de aranceles a los productos mexicanos, siempre y cuando México colabore, ¿no?, en temas de fentanilo y migración, que es un tema 1 y 2. Entonces, honestamente, a nosotros como país sí nos debería interesar que no haya laboratorios de fentanilo, claro, que el crimen organizado disminuya, totalmente, que ojalá el año que entra no mueran más de 300,000 personas en Estados Unidos por sobredosis de fentanilo. Es decir, eso debería ser una prioridad, independientemente o no de si nos están amenazando en que si no lo solucionas por tarifas, ¿no? Entonces, punto número 1. Y punto número 2, también debería estar dentro de nuestro interés que por nuestra frontera no esté cruzando gente de manera ilegal, ¿no? O sea, puede haber migración, puede haber movilidad laboral, todo, pero por vías legales. Sí, sí, sí. A México también cruzan millones de personas de manera ilegal que están potencialmente, si es ilegal, no hay un sistema que los pueda proteger, puede haber violaciones de derechos humanos, etc. Entonces, nos debería importar resolver ambos temas. Entonces, ahora que hay una amenaza diciendo resuélvanlo, o los castigo comercialmente, sí, México, y hasta ahorita lo hemos visto, va a colaborar y va a decir, oye, resolvamos esto juntos, ¿no? Entonces se vuelve también en una oportunidad para esta administración, se vuelve algo bueno para México, y haciendo eso evitaríamos, en un principio, que Donald Trump nos imponga aranceles. Okay. Entonces, en fin, te digo, son como esos tres grandes temas, cada uno daría para que platiquemos horas, pero más o menos por ahí veo las pinceladas de, digo, el tema de seguridad sí le pongo question mark así grande. Pero en migración y en comercio creo que hay maneras en las que le podemos dar la vuelta a esto y convertirlo en una oportunidad para el país. A ver, y ahorita que platicabas, me quedé pensando un poco en todos los migrantes que están allá trabajando y que son mano de obra al final para Estados Unidos. Una pregunta que creo que es común mucho así de la sobremesa y bla, es, pues también es obvio que evidentemente, pues sí, para Estados Unidos, pues esa mano de obra sí es necesaria. Y mucha gente en ese sentido dice como, no, pero ¿cómo los van a deportar si ellos también lo necesitan? Ahí, pues, ¿qué? O sea, ¿qué juega en eso? O sea, digo, sí los necesitan, pero igual prefieren echarlos, ¿ok? Mira, cuando yo hablo de este tema, trato de siempre decirle a la gente, y esto aplica también para México, que cuando estemos analizando a los políticos de hoy en día del siglo XXI, tenemos que entender que van navegando como por dos narrativas, dos realidades alternas. Una es el mundo de la narrativa, los mensajes, métele ahí, espolvorealo con populismo y bla, bla, bla. Sí. Y luego está la realidad, tal cual, ¿no? Es así, tangible, números, realidad, narrativa. En los 30 años pasados de estabilidad, esas dos avenidas iban juntas y eran la misma. Hoy en día, o sea, muchos políticos, no todos, muchos, mienten abiertamente por todos lados, proyectan una realidad que no es la realidad, ¿no? Sí. Entonces, en la realidad, punto número 1 y es bien interesante,
hoy Estados Unidos está ante un fenómeno muy particular, que es que existe casi el doble de vacantes laborales que personas buscando empleo. Okay. ¿Qué quiere decir en términos más mundanos? Que si hoy en día le pudiéramos dar empleo al 100% de la gente de Estados Unidos, así, cero desempleo, todos tienen trabajo, nada que preocuparse, seguiría habiendo cientos de miles de vacantes laborales. Qué cañón. O sea, literalmente no hay gente. Y eso luego lo podemos hablar, si en vez de café me das mezcal. Me puedo debrayar mucho el tema demográfico a nivel global, porque eso es algo que está pasando en el mundo desarrollado a nivel global. Okay. Etc. Pero bueno, hoy, sin deportaciones, no hay gente suficiente en el mercado de Estados Unidos para lo que requiere y demanda el mercado laboral. O sea, no hay gente. Punto número 1 de realidad. Punto número 2 de realidad. Deportar 2 millones de personas es imposible. Sí. Por un tema logístico, de capacidades, monetarias, o sea, cuesta una lana deportar 2 millones de personas. Necesitas gente que esté operando esas deportaciones en ambos lados de la frontera. Entonces, también es muy complicado, a pesar de que lo quieras hacer, en temas como de capacidades, es bien complicado. Ahora, demos la vuelta y hablemos de la parte de la narrativa. En la narrativa y en el show y en el espectáculo político, va a haber imágenes, te lo puedo casi asegurar, muy feas, ¿no? De gente cruzando la frontera, lo que hemos visto en los últimos 8 años. O sea, eso va a pasar. Y la violación de derechos humanos, perdón, que decía, claro, ¿no? Que deriva de eso. Exactamente, ¿no? Y entonces, Donald Trump muy probablemente va a alardear que están haciendo las deportaciones. Ay, esto y lo otro, lo que tú quieras. Y ya mencionabas Obama, ¿no? Obama es el presidente con más deportaciones en la historia y no hizo mucho ruido. Sí. Pero con ese mismo número puedes hacer muchísimo ruido y entonces la gente va a decir, sí, lo está haciendo. Todos aquellos que les interesa que lo hagan, ¿no? Por supuesto. Y bueno, entonces, lo que vamos a tener que analizar y encontrar en los siguientes años es el punto medio entre esas dos, ¿no? Okay. Dentro de la realidad, si tú deportas a 2 millones, sí van a haber muchas industrias que probablemente colapsen. Claro. Porque necesitan la mano de obra, porque ahí está la estadística, ¿no? Pero al mismo tiempo, el presidente Trump tiene que darle algo a su público, a su base electoral. Entonces, creo que vamos a tener, en los siguientes años, te digo, que como que navegar muy bien esas dos avenidas, ser súper analíticos en tampoco creer todo lo que se dice. Totalmente. Porque sí, estadísticamente hablando, el presidente Trump, pues, no siempre dice los datos correctos. Entonces, bueno, analicemos y estemos atentos de la realidad y la narrativa y dónde orbitamos entre esas dos cosas. Ok, perfectísimo. Y a ver, dime algo, también platicábamos un poco del tema de cómo lo va a manejar también esta administración, ¿no? La administración de Claudia Sheinbaum. Sí. Y aquí mi duda es, ¿qué tan diferente crees que sea como el manejo de la administración de Sheinbaum con Trump, bueno, en la relación, versus lo que fue con AMLO, ¿no? O sea, pues también en su momento AMLO como que daba mucho la nota, ¿no? De no vamos a dejar que intervenga, bla, o sea, la parte más como de soberanía, que pues evidentemente Claudia también trae un poquito de esa narrativa. Y a mí me entra la duda, ¿qué tan diferente puede ser? Si crees que Claudia se separe un poco en ese sentido de AMLO o no. A ver, López Obrador, bueno, curiosamente, parte de ese overlap entre Trump y López Obrador me tocó a mí vivirlo cuando estaba en Washington. Okay. Y de fuentes de primera mano o gabinete de Trump, con el que por suerte uno de ellos fue profesor mío en Georgetown. Qué padre. Me decía, a ver, el presidente Trump respeta mucho a López Obrador. Okay. Respeta que sea alguien que tiene la confianza, el voto de su gente, porque Trump como que se siente más cómodo entre pares, entre iguales. Okay. Y Donald Trump veía a López Obrador como un ganador, como él, ¿no? Se cree un ganador, López Obrador fue también un ganador, sí, etcétera, ¿no? Entonces como que se medían entre iguales y se respetaban. Claro.
Másteres de la comunicación política. Másteres de la comunicación política, sí. etc. Y López Obrador entendió muy bien las fichas en donde podía apoyar, de cierta manera, colaborar con Donald Trump para que él se sintiera a gusto con sus objetivos generales. Principalmente migración, ayudarle a controlar eso, la parte comercial, etc., ¿no? Claudia Sheinbaum no debería de enfrentarse a un escenario muy distinto a ese. Okay. Y la verdad es que no debería tampoco de separarse mucho de ese manejo de la relación con Donald Trump, porque fue un manejo relativo al resto del mundo bastante exitoso, ¿no? Entonces, Claudia va a tener a un, llamémosle consejero, López Obrador, al cual va a poder acudir y decirle, oye, ¿cómo te enfrentaste ante esto, otro, no? Es un personaje complejo, y le va a dar consejos y ojalá que los tome. Sí, ¿no? Totalmente. Y al mismo tiempo tiene un equipo, un gabinete, que también le tocó estar muy cerca de Donald Trump la administración anterior. Entonces, no creo que vaya a haber mucho cambio. A ver, Claudia Sheinbaum es una líder muy fuerte, con una cabeza muy bien amueblada, muy bien estructurada, que la han preparado y a su equipo para enfrentarse a este tema que sabían que venía. Claro. O sea, no los agarran como a nosotros hace 8 años que, pues, bueno, nosotros y el mundo y hasta Estados Unidos que no esperaban la llegada de Donald Trump, no sabían quién era. Entonces, yo estoy tranquilo con eso, la verdad. Y por ejemplo, y en estilos a lo mejor de Marcelo Ebrard versus Juan Ramón de la Fuente, o sea, ¿cómo lo ves? ¿Crees que diste mucho? Son dos personas distintas que abordan los temas de manera distinta, pero que se complementan muy bien. Juan Ramón, por lo que leo, entiendo, no tengo el gusto de conocerlo más allá de un handshake así de vez en cuando. Entiendo que es una persona muy conciliadora, busca mucho el diálogo, etc. Y Marcelo, te diría que es un político un poco más astuto, en el buen sentido de la palabra, negociador, más agresivo, insisto, agresivo en el buen sentido, ¿no? O sea, como más echado para adelante. Entonces yo creo que son dos posturas que se complementan. Y ahora sí que jugando al good cop, bad cop, puede ser una mancuerna que funcione muy bien, la verdad. Buenísimo. Sí. Pues perfecto. Dicho esto, Pedro, vamos a pasar a la siguiente sección de este podcast que se llama Preguntas Incómodas. No son tan incómodas, no te preocupes. Pero bueno, sí, el chiste Estoy listo para la incomodidad. Me encanta. Pues buenísimo. Aquí el chiste es un poquito sacar carnita y divertirnos también un poco. Entonces, a ver, la primera pregunta es, en tu opinión, ¿qué combinación de presidente de Estados Unidos y México crees que ha funcionado mejor y por qué? Ya nombres y todo. Yo creo que la mejor combinación de presidentes entre México y Estados Unidos fue George W. Bush y Vicente Fox los primeros 10, 9 meses de sus respectivas administraciones. Esa primer ventana, yo creo que es la mejor relación, la mejor combinación nunca antes vista en la historia y no sé si se vuelva a ver. Batman y Robin. Entre dos presidentes mexicanos. O sea, los dos habían sido en su momento, casi al mismo tiempo, gobernador de Guanajuato y gobernador de Texas, ¿no? Los dos señores de botas, de sombrero, siendo gobernadores, se visitaron y eran como amiguitos en unas cosas. Fox es electo en julio del 2000. En agosto visita a Bush en su rancho en Texas. Y somos muy amigos, no sé qué. Gana Bush la administración, la presidencia, que por cierto, se da ese efecto que sucede cada 12 años, en donde, que acaba de suceder ahorita también, que coinciden las elecciones en ambos países. ¿no? Claro. Entonces, México elige a Fox, Estados Unidos elige a Bush, y en mediados de febrero, o sea, no había pasado ni un mes, y George Bush hace su primer visita al extranjero y va a México, al rancho de Vicente Fox, en Guanajuato. ¿Cómo crees? No sabía eso. Nunca, o sea, creo que nunca en la historia, tal vez me equivoco en esta, pero
creo que es real. Nunca ningún presidente, su primer visita de Estados Unidos, su primer visita había sido México, y mucho menos al mes, menos del mes de ser presidente. Luego coinciden, es febrero, luego coinciden unos meses después en la cumbre de las Américas en Ottawa. Luego, creo si no me equivoco, la primer visita también de un mandatario extranjero a Estados Unidos es la de Vicente Fox. Y para esto, en todas estas conversaciones, además de una gran amistad y todos se toman fotos y que voy a tu rancho y tú vienes a mi rancho y usamos botas y usamos sombrero y qué padre y somos súper amigos, empiezan a hablar de una reforma migratoria, que no ha habido una reforma migratoria en Estados Unidos desde, si no me equivoco, creo que es Nixon o Reagan, algo así. O sea, muchos años no había una reforma migratoria sustancial. Están hablando de una reforma, bla, 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 increíble. O sea, parece que van a resolver el mayor problema histórico entre México y Estados Unidos. 5 y 6 de septiembre está Fox en la Casa Blanca y 5 días después, 9/11. Y es, o sea, en lo que Fox está de regreso a México, ataque terrorista en Nueva York, y se cambia total y absolutamente todos los planes que tenía Bush como presidente. Naturalmente una reforma migratoria no solo pasa a tercer, cuarto, quinto, último plano, sino que más bien entra dentro de una narrativa de seguridad nacional y tenemos que reforzar todo, bla, 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 y ya los siguientes 5 años ya no se pueden llegar a acuerdos. Bush ya dice así como, no, a ver, yo tengo que preocuparme acá, empieza una guerra, y ya fueron 5 años no tan buenos, pero esos 9 meses, top, una maravilla. Oye, y a ver, ¿qué podrías decir tú que indica que hay una relación sana ya más a nivel, pues obviamente, políticas públicas y demás entre los dos países? O sea, ¿cuándo podríamos decir, güey, yo creo que este es un síntoma de que vamos bien, ¿no? En ese sentido de relación bilateral. Pues mira, yo creo que el primer síntoma de que las cosas están funcionando es que haya diálogo, ¿no? O sea, cuando de repente ves que un presidente va, que otro viene, que los gabinetes se están reuniendo, que van a Washington, que vienen a México, etcétera, etcétera. Esa es una primera muestra maravillosa, ¿no? La segunda es que esos diálogos se empiecen a materializar en políticas públicas bilaterales, ¿no? Digo, el tratado comercial naturalmente es un primer signo muy bueno, pero ahí está, pero que empiecen a haber mecanismos de colaboración en seguridad, que empiece a haber una política compartida en la frontera, que se empiecen a invertir, por ejemplo, en cruces fronterizos, en fin, o sea, política pública hecha y derecha y que la gente sepa qué está sucediendo. Si ahorita te pregunto, oye, ¿qué gran política sucedió los últimos 4 años entre México y Estados Unidos? Política pública bilateral, grande, ambiciosa, atacando estos grandes temas, cero, ¿no? Sí, claro. Y hace 8 años, pues también, digo, el TEMEC fue gigantesco, ¿no? Pero fuera de eso, no gran colaboración en seguridad, ni mucho menos. Y ya el tercer paso de esa cadenita es que dé resultados positivos, claro, ¿no? Porque de repente puedes agarrar y decir, oye, la iniciativa Mérida, qué maravilla, sí, wow, mucha colaboración entre México y Estados Unidos en materia de seguridad y les vamos a dar armamento y no sé qué, y la fregada. Dices, ok, se hablaron, hicieron una política pública y luego el resultado no fue el óptimo, entonces... Totalmente. Y ya que mencionas el TEMEC, ¿en qué va eso? O sea, para la gente que como yo no tiene mucha idea tampoco de eso, no sé, platícanos un poquito eso de qué va ahorita, cuál es el estatus. Sí, a ver, cuando se renegocia el Telecan y se genera el TEMEC hace unos cuantos años, se incorpora una cláusula de revisión del tratado, que básicamente, muy simplificado, dice que cada 6 años se tiene que revisar el tratado. Los 3 países tienen que checar datos, no sé qué, y decir, estamos de acuerdo en seguir con esto y qué maravilla. Y el tratado, desde que inicia, tiene una vigencia de 16 años. Entonces, 16 años, primero 6, revisión. Si en el año 6 de repente dicen, no nos gusta, no estamos de acuerdo, no se acaba el tratado. Se hace una revisión al siguiente año, en el año 7. Revisan. Si no llegan a una conclusión, pues al 8, al 9, al 10, al 11, al 12, al 13, así durante 10 años. Y si no se llega a ningún acuerdo nunca jamás, si no estamos nadie de acuerdo, en el año 16 se acaba el tratado. Ahora bien, ¿qué pasa si en el año 6 estamos de acuerdo? Bueno, en 7, 8, 9, 10. En cuanto los 3 países se den la mano y digan estamos ok, se le agregan otros 16 años de vigencia. Y se vuelve a repetir eso hasta la eternidad. Entonces, ¿dónde estamos ahorita? Estamos a 1 año de llegar a la primera revisión.
que es en el 2026. Okay. Y eso lo que genera es que el estatus es que, bueno, pues la gente, es la primera vez que vamos a hacer una revisión. Hay, yo creo que muchas dudas de cómo es, cómo funciona, qué sí, qué no, quién va a hacer esto, quién va a hacer lo otro. Entonces, estamos los tres países como en un proceso de, bueno, pues en Estados Unidos van a empezar a haber consultas, no consultas como las que hacemos aquí, consultas en el Senado, en el Poder Legislativo, donde los funcionarios que trabajan los temas comerciales van y reportan y les dicen, miren, congresistas, hemos avanzado aquí y en esto y no sé qué, bla, bla, bla. Y pues aquí en México también pues hay mucha gente que está hablando con ellos y diciéndoles, oigan, vamos bien, no vamos tan bien, hay que hacer esto, hay que ajustar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, estamos en ese proceso de encaminarnos a nuestra primera revisión en el 2026. Y desde su implementación ha habido unas cuantas cosas, problemas en lo energético, que en lo automotriz, que en lo no sé cuántos. Pero vamos. Ahí va, perfecto. Sí. Oye, a ver, y la siguiente pregunta incomodona sería, tú, Pedro Casas, ¿eres team demócrata o team republicano? La neta. Ay, esa sí que es incómoda, porque además te voy a decir una cosa, si yo develo mis afiliaciones políticas, chance me cuesta la chamba. Entonces, como buen político, te voy a torear esta pregunta. Venga. A ver si me sale y ya ustedes juzgarán si me salió así de bien. Mira, creo que hay cosas muy buenas en ambos partidos y cosas que me incomodan bastante en ambos partidos. Claro. Yo tiendo a estar inclinado un poquito más a la izquierda. Sin embargo, creo que muchas políticas de izquierda, tanto en Estados Unidos como en otros países, se han ido demasiado a la izquierda y esa parte ya no me gusta mucho. En la parte económica, soy pro libre comercio, pro globalización. Okay. Sin embargo, y aquí depende qué partido demócrata y qué partido republicano estamos hablando a lo largo del tiempo. Sí, claro. ¿No? Porque históricamente el partido republicano era mucho más pro free trade. Sin embargo, hoy en día el partido republicano de Trump es súper desconectémonos de todo el mundo y seamos mucho más nacionalistas o regionalistas, ¿no? Entonces como que entonces ya ahí dices, uy, entonces esa parte con quién cabe, ¿no? En fin, entonces ha cambiado mucho los dos partidos. A lo largo del tiempo ha habido cosas con las cuales me identifico más con uno y con el otro. Entonces, elegantemente te voy a decir que los dos me gustan en algunas cosas y los dos me incomodan en muchas otras cosas. Y lo mismo te diría si me preguntas de México, Oye, ¿qué partido eres? No me gusta encasillarme en partidos. Y haces bien, creo, o sea, porque sí es cierto, creo que todos tienen pues, cosas buenas o cosas no tan buenas y está bien toreada. Sí, ustedes juzgarán, queridos podcast-escuchas. Sí, lo hice bien, yo creo que lo hiciste terrible maroma. Oye, a ver, Pedro, la siguiente sería, y esta me urge escuchar tu respuesta. Ajá. Si te quedaras encerrado en un elevador con Donald Trump, imagínate, tú vas a la Casa Blanca, él justo también, pues obviamente está ahí, se meten al elevador, puta, se atora, no mames, no se puede arreglar como en 2 horas. ¿Qué le preguntarías, qué le dirías, cuál sería tu conversación con Donald Trump ahí? Primero, probablemente estaría muerto de miedo porque tendría como el servicio secreto listo para dispararme, entonces tal vez estaría diciendo así como, please, di que soy tu cuate o algo así. Y después del pánico, buena pregunta. Yo creo que me iría más hacia un tema de preguntarle de qué manera podría yo, México, AmCham, ayudar y colaborar para que México pudiera ser considerado como un aliado, ¿no? Okay. O sea, yo agarraría y sería como, a ver, señor Trump, ¿qué opina de México? ¿No? Sí. Primera, así como, planteemos como cuál es el piso para la discusión. No, México es esto. Escucharía mucho como su visión hacia México. Mi segunda pregunta sería como, bueno, y entonces, ¿a dónde quiere usted, señor presidente, llevar a Estados Unidos? Y entonces me diría otras cosas. Y la tercera pregunta con la que remataría sería, ok, ¿cómo puedo hacer esas dos cosas funcionar? Okay. ¿Y de qué manera te puedo ayudar a que esto suceda? Y cuando me refiero te puedo ayudar, no es porque tenga yo una afiliación por él, sino es que uno tiene que trabajar con lo que hay, con lo que existe. Totalmente.
Y si el presidente de Estados Unidos de repente me da un mapa de ruta para decir, ayúdame en esto, esto, esto y esto, porque de esa manera podríamos articular mejor nuestros dos países, sí, estoy feliz. Saldría de ahí muy feliz, emocionado, y ya que se abren las puertas diría, con el láser aquí. Exacto. Y no le preguntaría si su tan es verdadero, ¿no? También. No me metería en eso. Bueno, Chase le diría que si me invita a jugar golf, se supone que es muy bueno. De hecho, sí dicen que es muy bueno. Todo bien. Oye, Pedro, pues ya estamos llegando al final de este podcast. Vamos ya a irnos con unas preguntitas para cerrar, como para ir resumiendo un poquito. Y la primera pregunta que te quiero hacer, pues como de esta sección es, bueno, a ver, quizá puede ser como un poco, o parecer un poco obvia la respuesta, pero me parece igual muy relevante ponerla sobre la mesa, que es, cuando yo pensaba en este tema, de repente lo comentaba así con personas cercanas, pues sí me daba cuenta un poco lo que te platicaba en su momento y al principio es, pues hay mucha apatía en general por como profundizar en estos temas. Sí les da pues mucha hasta hueva la política en general, ¿no? O sea, tanto la mexicana, que pues obvio nos debería importar mucho, hasta obviamente todo lo que es cuestión más quizá de México con otros países, en este caso Estados Unidos. Entonces mi pregunta sería, tú, a todas las personas que nos escuchan, sobre todo quizá los jóvenes que no quiero generalizar, pero puede ser que sean los que más hoy día tengan como esta apatía, ¿qué les dirías de por qué sí es importante, obviamente, que se involucren, que hablen y que sigan más allá de los titulares? Porque, y digo, eso también hay un llamado a los medios de comunicación, que, a ver, no digo que no tengan que tocar estos temas, pero sí creo que luego se quedan un poco cortos en, ay, Trump quiere cambiar el nombre del Golfo de México. O sea, sí, entiendo que da la nota y entiendo que sí es relevante tocarlo, pero sí creo que luego se queda un poco corto ese tema y también, pues, justo esta cultura de no informarse de más, pues, también, ¿no? O sea, no, como que los jóvenes de repente sí, y me incluyo porque también a veces lo soy, pecamos de justo no ir más allá. Entonces, ¿por qué dirías que sí es importante a todos los que nos escuchan que sí vayan más allá? Ay, qué buena pregunta, China, y a veces me cuesta trabajo porque para mí es como muy, está en mi éter el estar interesado en los temas públicos, pero yo creo que como ciudadanos, parte de un sistema que ya decidimos todos o decidieron por nosotros, que es el que tenemos y se gobierna de una manera pseudo-democrática o democrática aquí en México. Si no nos interesamos por eso, estamos cediendo a alguien más, que sea, pues toda la capacidad de decidir sobre el futuro del sistema en el que vives. Claro. ¿No? Entonces, digo, si no te interesa absolutamente nada de que tus calles no tengan hoyos, que haya luz, que puedas caminar por la calle y nadie te vaya a asaltar, podemos hablar un montón de cosas que están gobernadas por un sistema político, económico, del cual todos somos parte y votamos y ejercemos nuestros derechos, etc. Entiendo la apatía. O sea, a ver, para empezar, empatizo muchísimo. Sí. ¿Quién podría estar interesado en un sistema que ha sido históricamente muy disfuncional? Sí. ¿No? O sea, ¿cuántas veces no hemos escuchado, porque es una realidad, todos los que pagamos impuestos y decimos, oye, a ver, el sistema de educación, ¿no? O sea, que voy a recibir, o sea, que lo estoy pagando y voy a recibir algo a cambio, ¿vale eso? ¿El sistema de salud por el cual yo pago vale la pena? ¿O tengo que invertir, además de mis impuestos, un porcentaje importante para tal vez tener un acceso a seguridad, a salud privada, sí, o a una educación privada? ¿O mi coche, cuántos ya chipotes tiene la llanta de mi coche por la cantidad de hoyos en los que me caigo todos los días? Sí, sí, sí. ¿Qué tan seguro me siento si mi esposa va a usar un Uber y va a ir sola? ¿O puede caminar en la calle sola? ¿O inclusive yo, por un tema de seguridad? Etcétera, etcétera, etcétera. Si cualquiera de las cosas que acabo de decir a alguien le resonaron y dijeron así como, tiene razón, ese sería mi argumento para decir, participemos entonces, ¿no? Seamos parte de, levantemos la voz, encontremos cuál de todas esas batallas queremos como ciudadanos enfocarnos y participar. Una, a cada quien, la que más le duela o la que más le interese, y abogue por eso. Creo que vale la pena. Porque, completamente. Final, si nosotros no somos los que tratamos de mejorar y si nosotros no exigimos, siendo nosotros los clientes, consumidores, usuarios de esas políticas del gobierno,
Si nosotros no decimos nada, pues el gobierno se sigue. No, claro. ¿No? Si tú eres una empresa y tus clientes nunca te dicen nada y siguen consumiendo tus productos y pues dicen, pues todo está de maravilla, ¿no? Sí. Entonces, esa sería mi recomendación, mi idea, sugerencia de por qué involucrarnos. No, total, y está cañón porque yo un poco retomando el inicio y la introducción que hice de que éramos jóvenes con muchos sueños e ideales para cambiar México sobre todo. Sí. A mí me pasó mucho que yo justo sí tenía como mucho esta idea de pues involucrarme muy de lleno en algún tema político, más desde el lado de la comunicación, que es lo que a mí más me apasiona. Sí. Lo hice. La verdad, tuve una experiencia como muy favorable en términos de la empresa, saludos a todos, pero la verdad es que sí, ya vivir un poquito más de cerca de qué va el sistema político mexicano, sí es bien, pues sí, desmotivante toparte con pues, toda la corrupción que hay, toparte con muchísimas cosas obviamente sucias que existen y también luego con un mezcal o un vinito platicamos más de lleno este tema. Pero bueno, sí me parece bien valioso todo lo que dices porque como bien lo planteas, la verdad es que si nosotros no estamos dispuestos a tomar una causa, hacerla nuestra y pues sí trabajar por ella, lamentablemente, y digo, yo sé que el gobierno debería hacerlo, pero lamentablemente no lo va a hacer de lleno, dado pues un poquito todo lo que ocurre, ¿no? Y toda la corrupción que hay ahí. Entonces la verdad es que, pues sí, me encanta la invitación sí. Y tú muy bien. Gracias. Oye, Pedro, y por último, para cerrar ahora sí el tema de lleno, ¿cuáles serían, digamos, 3 cosas que la gente que nos está escuchando se puede llevar de todo lo que platicamos? Ok, la primera, yo creo que es importante que seamos conscientes de la relevancia y de la importancia y de la magnitud de la relación entre México y Estados Unidos, que toca la parte social, que toca la parte económica, que toca la parte política y muchas otras cosas, a niveles que a veces no nos damos cuenta. Entonces, pongámosle un poquito más de atención a eso, porque el futuro de Estados Unidos y el futuro de México están totalmente entrelazados, de maneras que no se pueden separar. Entonces, creo que es un factor muy importante en nuestras vidas, aunque lo veamos un poco distante. El segundo, tratémonos de involucrar más en lo público, ¿sí? Porque si nosotros de manera colectiva no estamos en un equilibrio en el que como ciudadanos impulsemos los temas y defendamos los temas que nos preocupan de las políticas públicas y el gobierno, estamos perpetuados a que el gobierno sea quien domine al resto. Claro, es vigilar y exigir, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces creo que es importante que cada quien haga su pequeña parte, porque si todos hacemos esa pequeñita parte, en el colectivo ganamos, sí. ¿No? Y el tema de corrupción es muy claro. Si pasándolo a algo otra vez, un ejemplo muy tangible de calle. Si todos pensamos que, ay, bueno, ya me paró el poli, mejor le doy una lana y me voy rápido. Si todos pensamos así, el sistema de policías y aplicación de la ley, pues no sirve. Y eso velo escalando a todos los niveles. Sí. Pero si todos decimos, chin, me pasé un alto, pues pagas tu multa, brother. Oye, te estacionaste donde no debías, pues pagas tu multa. Oye, tomaste y manejaste, pues eres un idiota. Paga tu multa, vete al torito, cumple la ley. Sí. Y si todos participamos en esa cosa que nos compete a nosotros, creo que el sistema puede funcionar. Y es que, perdón que te interrumpa, pero sí creo justo, nada más para aportar esto, es que realmente la mentalidad un poco que pues luego tenemos todos en este sentido es, si yo hago una pequeña acción, ¿cómo se va a ver reflejado en un cambio grande? Si nadie más lo hace, o sea, como que siento que luego pecamos de esa parte más de, no lo voy a hacer porque como nadie lo hace, entonces no va a hacer ninguna diferencia. Y creo que está bien padre lo que tú dices. El chiste es verlo totalmente al revés. Es, si todos lo hacemos, todos vamos a... O sea, sí, en un ecosistema en donde todos dan mordidas, si eres el único, no sirve de nada. Es como, maldita sea, soy el único idiota que ya sabes que se fue al torito. O que lo llevaron al corralón. Pero... si la balanza está del otro lado, entonces, claro, si eres el único idiota que da una mordida, entonces eres el único idiota que está empeorando el sistema. Y la tercera reflexión es un poco con lo que yo empezaba, creo que tenemos que hacer las paces con la incertidumbre, con que estamos ante un cambio sistémico a nivel global, y que mientras más rápido todos entendamos que estamos en una nueva etapa de la humanidad, creo que más fácil va a ser para todos nosotros empezar a pensar ya en soluciones
a los nuevos problemas que vamos a tener. Si seguimos viviendo con esta idea de no, lo que tenemos que hacer es regresar a como las cosas eran antes, no, que hay que hacer esto porque antes, ese mundo ya se fue. Sí. Entonces, creo que es importante que hagamos esa reflexión y lo internalicemos y digamos, ok, esto ya cambió, no regresar a ser lo que era antes, sí. ¿Qué viene a futuro? Y más para nuestra generación, Total. de jóvenes con ilusiones, que las que siguen teniendo, esperando que las cosas cambien. Buenísimo. Oye, ya para terminar, yo llevo diciendo ya para terminar 50 veces. La tercera es la vencida. Pero ahora sí, los que escucharon el capítulo pasado lo sabrán, pero a mí me gusta que quien lo escucha y ve este podcast se quede al final como también con algunas preguntas que puedan pues ellos reflexionar o que les queden ahí como dando vueltas en la cabeza, porque sí creo que pues si bien el fin de este podcast es justo cuestionar, también es cuestionarnos, ¿no? Porque yo sí creo que de ahí parten muchísimas cosas que pues, pueden beneficiarnos a nivel personal y social. Entonces, dicho eso, pues yo voy a lanzar mi pregunta para reflexionar y Pedro nos va a hacer favor también de lanzar una para que pues ojalá les ayude justo a pues internalizarla y también a actuar en función a ello, ¿no? Entonces, mi pregunta para reflexionar sería, si de verdad queremos que a México le vaya mejor, ¿por qué no dejamos la indiferencia y cambiamos esa hueva que a muchos les suele pues dar este tipo de temas de políticas públicas y demás por las ganas de informarnos y en consecuencia de ver qué podemos hacer para contribuir a que así sea, ¿no? O sea, al final a transformar lo que no nos gusta y a cambiarlo desde nuestra posición. Perdón, podcast escuchas y viewers, pero voy a hacer una pregunta súper parecida. Mi pregunta, que puede ser un parafraseo de lo que dijo la China, es ¿tú qué cosa adicional estás haciendo en tu vida? ¿Cuál es el extra que estás haciendo en tu vida para defender la o las causas que te apasionan? Me encanta. ¿No? O sea, tú estás haciendo un podcast, yo hago otras cosas, alguien dona a una fundación, alguien firma change.org, de lo que sea, bla, bla, bla. Creo que reflexionemos todos qué cosa extra podemos hacer para impactar la causa o las causas que queremos. Y si la respuesta es, uy, no sé, y el día de mañana haces algo, y todos pensamos en eso, y todos hacemos algo extra, creo que vamos a tener un mundo y un país mucho más chido. Me encanta. Cero parafraseo, me fascinó. Creo que es la misma. Bueno, pues muchísimas gracias, Pedro, por estar aquí, por toda tu experiencia, todo lo que nos compartes, porque de verdad sí es valiosísimo. O sea, sí quiero pensar que todos los que nos escuchan o ven sí se van a quedar con algo que no sabían, con algo nuevo que les va justo a sonar. Y pues eso, ese es el objetivo. Así que muchísimas gracias de verdad. Sabes que te admiro, te estimo. Gracias a ti por invitarme y gracias a los que se quedaron, no sé cuánto tiempo llevamos, pero si llegaron hasta acá, gracias. Y recuerden, China Livers, los asuntos de política pública no le conciernen solamente al gobierno y a los diplomáticos, pues como ciudadanos, ya como lo platicamos, nos repercuten directamente, así que hay que atenderlos. Muchas gracias por estar aquí.